toque de queda. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Lice, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licen, buenas noches. Hola. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Licen. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? ¿Todo bien, Licen? Muy bien, Licen. Bueno, ¿se acuerdan en qué fue que quedamos la última clase que dimos? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Quedamos sobre qué era el auxiliar de la enfermería, el perfil, también las funciones, la definición y las competencias. Ah, perfecto, muy bien. También, ¿qué no puede hacer un auxiliar de enfermería, Licen? Eso es lo más importante, ¿qué es lo que no puede hacer, no? Funciones, ¿miramos las funciones en cada servicio? No, no. No, profe, no. No, Licen. No vimos eso. Bueno. Bien, hoy vamos a continuar. Ya dijimos que era la auxiliar de enfermería, es la encargada de proporcionar ayuda al personal médico y pues prestar atención básica al paciente, a la familia y a la comunidad, a quien necesite. Entre las funciones que están, las funciones generales, digamos así, ya vamos a ver las funciones específicas en cada servicio, pero algunas se repiten. Por ejemplo, las funciones es procedimientos de tendido de cama. Es importante que usted tenga en cuenta cuáles son sus funciones para que usted las ejecute y no haya ciertos diga usted, yo no hago tal actividad o tal función porque no es mi competencia, ¿sí? Como por ejemplo, me compartía una licenciada, me dice que un auxiliar de enfermería le ha mandado le ha dicho que por favor le ayude con un enema evacuante. Entonces le he dicho administración de medicamentos por vía rectal. Entonces le he dicho el auxiliar de enfermería, licenciada, administración de medicamentos, esa no es mi competencia. Sí, eso tiene que hacerlo la enfermera.
Entonces, para eso es importante que ustedes sepan hasta dónde ustedes pueden hacer sus actividades, ¿sí? Para que ustedes no estén diciendo, esta no es o esto sí me compete. Procedimiento de tendidos de cama, como cama abierta, cama cerrada, para que me entienda, cama con paciente, cama sin paciente o cama cuando voy a preparar cuando viene un paciente de quirófano. Procedimiento baño del paciente, ya sea parcial o total. Sea parcial, que necesita hacerle un baño del cuero cabelludo porque tenía una herida en la cabeza y para que le puedan suturar o le puedan hacer alguna radiografía o algún examen, necesitan que ese paciente esté limpio y se pueda visualizar o cualquier tipo de examen. Proporcionar implementos que el paciente requiera, como por ejemplo un pato. Un pato es un equipo, un insumo que se utiliza para que el paciente haga la orina, especialmente los hombres. El bidet es para las mujeres. Esto se utiliza especialmente cuando el paciente está en cama y no puede levantarse, ¿sí? Porque es recién intervenido o porque tiene una cirugía de la columna o una cirugía de la cadera o cualquier otra patología que impide que el paciente pueda movilizarse. Limpieza, limpieza y desinfección de la unidad del paciente. La unidad del paciente es el sitio donde el paciente está, que tiene su cama, su velador, su mesita, sus tomas de oxígeno, etc. Mantener ordenado y clasificada la lencería, tanto ropa de cama como del paciente. Mantener coches de curación y otros desinfectados y equipados con insumos e equipos de acuerdo al servicio donde está laborando. Los coches existen en todas las hospitalizaciones y estos coches tienen que estar, como bien dice ahí, deben estar preparados, limpios, desinfectados y equipados con gasas, vendas, esparadrapo, soluciones, solución salina, agua oxigenada, alcohol yodado o yodopovidona que se utiliza para hacer curaciones. Entonces, eso es su función, que esté equipado para que en el momento que el médico requiera hacer una curación, un retiro de puntos, un drenaje de un absceso, lo que sea, él tenga todo y es más, usted le circule, o sea, le ayude. Aquí tenemos las funciones, procedimientos de signos vitales y medidas antropométricas. Le corresponde a usted procedimiento y desinfección terminal. Cuando el paciente es dado de alta, tiene que hacer la desinfección de toda la unidad del paciente. Para que me entiendan, aquí está una unidad del paciente, hay una toma de oxígeno, hay la cama, hay un velador y por acá se ve la mesa y acá hay un asiento, etc. Entonces esta es la unidad del paciente, aquí hay una toma de oxígeno, hay un soporte y más acá queda un baño. Entonces aquí tenemos una unidad del paciente. Apoyar en la administración de la alimentación al paciente. Si el paciente no puede, hay que ayudarle. Administración de medicamentos por vía oral, escuchen, vía rectal y enemas con supervisión de enfermería. En general, todas las actividades que sin tener carácter profesional sanitario vienen a facilitar las funciones del médico y de la enfermera. Entonces, usted tiene que estar listo para ayudar al personal, ya sea la enfermera, proporcionarle lo que la enfermera necesita, si necesita un par de guantes, si necesita, qué sé yo, una solución salina, si necesita que le pase una toma de oxígeno, o sea, lo que el personal necesite, usted viene a ser como un facilitador, ¿ya? Tanto de cualquiera del personal médico, puede ser un tratante, un ginecólogo, un traumatólogo, lo que sea. Entonces son funciones que usted sí puede colaborar con ellos, ¿sí? Cada vez que voy a hacer un procedimiento suelo preguntarle al médico, doctor, por favor dígame en qué otras, qué es lo que más usted necesita. Y siempre usted debe estar dispuesto a hacer una actividad. Si le dice, mire, acompáñeme a hacer una curación, con mucho gusto, doctor, ya le acompaño.
o permítame, tengo que hacer esto y yo le acompaño, o va a hacer ahorita la curación, yo le acompaño. ¿Necesita algo más, doctor? Ya tengo esto listo. ¿Necesita algo más? Licenciada, ¿necesita algo más? ¿Necesita de mi ayuda? Entonces, eso es la buena relación, la comunicación y el respeto para que usted ayude al equipo y también pues sea sea beneficioso que usted esté allí. No voy a ir a decir, no, es que eso no me corresponde, es que vea, ya me mandó a hacer esto y a veces también se portan un poco groseros porque dicen, no, que cree que yo tengo varias manos. Entonces esa no es la forma de responder. Simplemente usted tiene que decirle, debo ir a dejar a este paciente, me desocupo y con mucho gusto le ayudo. O puedo esperar, licenciada, en llevar esto para yo poderle ayudar. Entonces dice la licenciada, sí, sí puede esperar. No, mejor vaya y qué sé yo, lleve el paciente a tomar el eco, ¿ya? Entonces usted tiene que estar en comunicación con la enfermera o con el médico. Hay que conversar, hay que decir para que ellos nos entiendan y no nosotros ofuscarnos y decir, no, es que mire cuántas cosas me manda a mí o todo eso. Entonces yo tengo que hablar y conversar. Y es por eso que nosotros debemos dar prioridad a las actividades que nosotros hagamos. Las prioridades, los que tienen 10, esas se realizan de una. Y la que tienen 1, 2, 3 o 4 que pueden esperar en calificación del 1 al 10, entonces dicen, no, esta sí puede esperar, esta no puede esperar, voy a hacer esto. ¿Sí? Sin estresarse. Aquí vamos a hablar a nivel general de las funciones, ¿no? Cuando lleguemos al área de quirófano vamos a hacerlo más explícito. Ya, área quirúrgica, en el periodo preoperatorio vamos a informar al paciente, a la familia, a responder algunas dudas que surjan, las que usted pueda. Usted no va a hablar de la operación que va a durar 1 hora, que la operación le van a hacer con tal anestesia, que va a ser anestesia raquídea o que va a ser anestesia general, no. O sea, usted de pronto podría informar al paciente que sí, que le van a hacer la cirugía, que hay un equipo completo y si necesita el paciente que le dé más información, usted tiene que decirle, ya le llamo al doctor, porque él es la persona encargada quien debe darle la información. Supongamos, si yo... Licenciada, perdón que le interrumpa. Dígame. Aquí, bueno, con unas compañeras estamos viendo y no sé si usted tal vez está compartiendo lo que es la pantalla. Uy, no, pero era que me digan, pues... Sí, ahorita me estoy dando cuenta por el reflejo de sus lentes, dicen. Igual algunas compañeras estaban dándose cuenta por eso. Ok, Perdón. ok, listo, ya vamos ahí. Qué guapos que están. Lorena, Paola, en serio. Leonardo, no Buenas lo noches. completo, pero bueno. Muchas gracias. Ustedes hubieran dicho ya rato, yo ya voy a acabar la clase y ustedes recién me dicen, ya, ahí está. Sí, dicen, ya se Sí, puede ahí observar. está, ahí. Ya, listo. Entonces, tenemos el área quirúrgica, es el periodo preoperatorio. Y aquí les decía de informar al paciente. Entonces, nosotros vamos a informar lo que a nuestra competencia... ¿Perdón? ¿No me escuchan? No se le escucha tan bien, se escucha entrecortado. Es que alguien tiene activado el audio, se escucha que están ladrando los perros. Mejor apaguemos todos el audio para poder escuchar mejor a Alice. Mejor. Me parece muy bien. Sí, apaguen el audio porque si no, no vamos a escuchar nada. Ahí creo que está más claro, ¿cierto? Claro, está mucho mejor. Mucho mejor, yo no sé Perfecto. los demás. Eso, muy bien, señores, muy bien. Bueno, entonces hablábamos del área quirúrgica. Les decía que hay que informar al familiar, al paciente, la familia, responder algunas dudas que surjan. De pronto que si le preguntan a usted, hay ciertas respuestas que usted podrá dar, otras no podrá dar. Por ejemplo, me preguntará el familiar cuánto tiempo va a durar la cirugía. Yo no podría decir, una cirugía usualmente dura un periodo de 45 minutos, depende de la cirugía. Y hay otras cirugías que se prolongan 4 o 6 horas. Entonces yo no puedo decir, porque por ejemplo, ingresa el paciente, le van a operar de una apendicectomía, de un apéndice, pero resulta que ese apéndice ha estado infectada, una peritonitis.
y el tiempo de la operación eran 30 minutos y se prolongó a 2 horas. Y luego va a decir el familiar, pero si el señor me dijo que solo se iba a demorar 40 minutos, ¿y por qué se demoró 2 horas? Entonces hay ciertas respuestas que nosotros no podemos darla, entonces nosotros tenemos que ver hasta qué punto nosotros podemos dar respuesta. De lo contrario, si son las preguntas un poco más complejas, se le dice, señor, tenga la bondad, yo ya le voy a llamar al médico para que él sea la persona encargada de explicarle. Y de hecho, el médico es quien explica, ni siquiera nosotros como enfermeras nos atrevemos a decir, la cirugía va a salir todo bien, no se preocupe, porque qué tal si se complica o se muere el paciente. Y luego va a decir, pero sí, pero si la licenciada me dijo que la cirugía iba a salir, que todo iba a estar bien, que le hicieron, ustedes lo mataron, etcétera. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, nosotros dejamos que el médico sea quien explique al paciente cómo va a ser la cirugía o lo que haya pasado. ¿Sí? Preparar y comprobar la comprobación de todo el material y equipos necesarios para la intervención, que haya el succionador que esté funcionando, que esté conectado, la lámpara cialítica, una lámpara que da luz intensa, que esté igual, que esté conectada, que esté prendida, que esté funcionando, la camilla que pueda, la mesa donde se opera, que suba, que se puedan bajar, subir, etcétera, que el oxígeno que haya el oxígeno suficiente, que haya oxígeno, que haya, o sea, gasas, vendas, que estén todos los equipos que van a haber en la cirugía, que esté todo completo, ¿sí? Preparación del paciente el día de la intervención, eso ya lo hacen antes, ¿no? Higiene del paciente, como el paciente ingresará al quirófano bañado, cortado las uñas tanto de las manos de los pies, sin esmalte, enemas de limpieza, si es que el médico ha prescrito, si no, el paciente estará en ayunas toda la noche, las 8 horas. Comprobación, esto sí es muy importante que usted le pregunte, señor, ¿está en ayunas? ¿Comió algo? ¿Tomó jugo? ¿Tomó agua? Porque a veces el paciente se olvida o el personal de piso se olvidó de colocarle ayunas y resulta que al otro día va el personal de nutrición, le dan la alimentación y el paciente, como no le dijeron, el paciente comió. Entonces, por eso es importante comprobar que esté el paciente en ayuno, porque si le operan y le dan anestesia, el paciente puede vomitar y con el mismo vómito atragantarse y asfixiarse y morir, ¿ya? Y va a poner en riesgo más la cirugía y el riesgo al profesional que están allí y el riesgo al hospital y es una cadena. Entonces yo tengo que comprobar que todos estos puntos se vayan cumpliendo. Preparación de la piel, si es que necesario hacer un rasurado. Recuerden que ahora ya no se hace rasurado, sino se corta un poco a ras la piel, nada más. Si es que el médico ha prescrito, de lo contrario no. En el intraoperatorio, cuando ya está en la fase de ingreso al quirófano. Comprobación que los equipos necesarios, aparataje específicos, aspiradores, carros de anestesia, bisturí, proporcionar al personal, ahí a los cirujanos, enfermera, instrumentista y anestesista, todo aquello que necesiten como material, medicación, eso ya les expliqué. Soporte emocional al paciente antes de la anestesia, explicando todo lo que se va a hacer y tranquilizándolo si es necesario. En esto ya es un soporte emocional, diciéndole que tranquilo, si es católico, que puede rezar un Padre Nuestro, cogerle de la mano, apretarle la mano y decirle que usted va a estar ahí con él, que no se preocupe, que va a estar un equipo completo, que si algo necesite, ahí van a estar. Eso es lo que vamos a hacer. Comprobación de la correcta colocación del paciente para la intervención, asegurarnos una posición anatómica y prevenir posibles puntos de presión colocando almohadillas de silicona si es que hubiesen, o si no las almohadas normales. Prevenir también posibles caídas del paciente con soportes y accesorios en la mesa quirúrgica. Si es que es un paciente, bueno, ahí va a estar el equipo, no solamente usted va a estar pendiente, todo el equipo que está allí van a estar buscando todos el mismo objetivo, que es que la cirugía
sea un éxito, que salga bien y que no se complique el paciente. Entonces, para que eso suceda es necesario que todos estén pendientes del paciente. Prevención de la hipotermia, colocación de mantas textiles o mantas eléctricas si es que tuviese frío el paciente, ayudar en la colocación de apósitos, si el médico se lo permite, ¿sí? Recoger el instrumental y los cables utilizados si es necesario, limpiarlos y dejarlos listos para la próxima intervención. Avisar al equipo de limpieza y reposición del material y medicación al final del turno. Entonces, todas estas actividades tiene que hacerla el auxiliar que se encuentra en el servicio o en el área de quirófano. Esta área de quirófano es totalmente diferente a las demás áreas, ¿sí? Aquí los pacientes solo ingresan al área de quirófano solo para realizarse intervenciones quirúrgicas. Pasan el periodo de la intervención quirúrgica, 2 horas de postoperatorio y el paciente regresa al servicio de donde fue solicitado. Si fue de cirugía o fue de ginecología, ¿sí? Entonces regresa al servicio. El área de periodo postoperatorio, colaborar y asistir con todo aquello que necesite el personal de enfermería. Siempre ustedes van a estar pendientes. ¿Qué más, licenciada, qué más necesita? ¿En qué más le puedo ayudar? O lo que la enfermera me diga. O a veces, como yo ya estoy tanto tiempo trabajando, que yo ya sé que si va a haber una cirugía voy a necesitar un equipo abdominal, ese equipo de ropa. Voy a necesitar el instrumental para una, qué sé yo, una apendicectomía, voy a necesitar un equipo de limpieza, voy a necesitar gasas, voy a necesitar compresas, voy a necesitar solución salina, voy a necesitar el succionador. Entonces, todo eso yo tengo que estar pendiente, ¿no? Colocación de frascos, botellas si el paciente lo necesita, control de lavabos, por ejemplo, en urología, y cambiar las bolsas cuando se necesite, así como vaciar las bolsas de diuresis. Las bolsas son las que están las fundas llenas en este caso de diuresis, orina, ¿sí? Que de pronto si es que se llena tenemos que estar cambiando. Cambio de sábanas o mantas si es necesario, dar confort al paciente, control de la temperatura, es conveniente la colocación de mantas térmicas o textiles ya que el paciente sale con mucho frío del quirófano, reposición del material y medicación al final del turno. Entonces, aquí hay una parte importante que debe conocer. ¿Qué debe conocer? Conocer la zona quirúrgica, sus espacios y sus características, trabajar en forma organizada, ¿sí? Organizada. No abrir un equipo, luego abre el otro, lo deja allí, no lo coloca en la mesa, las gasas las tiene por un lado, por otro, no, tiene que trabajar en forma organizada para que en ese momento no se confunda y empiece a pasar lo que necesita. Por ejemplo, necesita gasas, va a pasar gasas si es que está en un sitio específico, pero si las gasas las ponen por aquí, luego mañana las ponen en otro lado, pasado mañana en otro lado, y cuando entra una persona a quirófano, le dicen las gasas y no van a saber dónde están. Por eso es importante el trabajo en forma organizada. Estar en continuo aprendizaje. El hecho de haber terminado un curso de auxiliares de enfermería, dice, no, ya aprendí y con esto me voy a desenvolver. No, usted tiene que continuar aprendiendo. ¿Y cómo aprende? Leyendo en el internet, ¿sí? De acuerdo a lo que usted necesite. Si usted se va a quirófano, usted tiene que ponerse a leer las pinzas, esterilización, asepsia, antisepsia, todo lo que pueda sobre el sitio donde usted va a estar. Si va a estar en hospitalización, si va a estar en la central de esterilización, si va a estar en emergencia, yo tengo que estar en continuo aprendizaje. Y también estar pendiente de que de pronto hay algún curso o de pronto la enfermera me quiere ayudar, me quiere enseñar, o a veces yo necesito quedarme un poco más de tiempo en el hospital porque tal procedimiento no lo sabía, pero la Alicia me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar, pero después de que terminemos el turno yo te enseño o te indico.
Entonces, tener usted predisposición para enseñar, para aprender, ¿no? Predisposición para aprender. Alto grado de responsabilidad, ¿sí? Aquí sí tiene que estar con 7 sentidos o 8, todos los sentidos que usted tenga para que haga las cosas correctamente, ¿ya? Si le piden un paquete de compresas, tiene que pasar un paquete de compresas y no equivocarse al pasar, ¿ya? O si ese paquete de compresas se abrió, se contaminó y usted sabe que el paciente, que el paquete al abrirlo lo contaminó con sus manos, pues tiene que decirlo, se contaminó, lo retira, lo pone en otro sitio y tiene que poner otro que esté completamente estéril. O si algo pasó, si algo, o usted vio que el médico al colocarse los guantes accidentalmente se contaminaron esos guantes, usted tiene que decirlo, ¿sí? Doctor, mire, se contaminó los guantes, tenga otro par de guantes, o a veces no se le dice, no se le dice se contaminó, simplemente se le abre y se le pasa otro paquete de guantes. Entonces el médico ya sabe que usted miró que se contaminaron y que tiene que cambiarse. Amabilidad, tolerancia y respeto, ¿sí? Capacidad para trabajar en equipo, capacidad para obedecer órdenes, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a obedecer. Nosotros como enfermeras, lo que nos dice el médico, tenemos que ser claros, si es que es lógico lo que nos dicen, es ciencia, no vamos a hacerle caso de todas las cosas que nos dicen, por eso es que nosotros tenemos que tener un juicio y un criterio propio, y eso que nos lo da la preparación, la lectura, el aprendizaje continuo. Capacidad creativa, ¿sí? Mantener buena salud y hábitos de higiene satisfactorios, ¿sí? Baño, ir con ropa limpia, la ropa interior tiene que ser blanca, ¿sí? Porque cuando yo me pongo ropa de color y en ropa blanca se va a mirar que yo estoy con otro tipo de ropa, ¿sí? Manejo de equipos biomédicos, los permitidos, como por ejemplo saber un equipo biomédico, un monitor de signos vitales, saber manejar un glucómetro, saber manejar y utilizar un tensiómetro, un ponendoscopio, saber hacer una glucometría, etcétera. Todo eso yo debo saber, pero eso me da la experiencia y la capacitación que yo tenga día a día. Bueno, hasta ahí estamos. Por favor, me dicen si voy muy rápido, si es que no me entienden. Si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer. Chicos. A ver, Paola. Sí, está todo entendido. Paola. No tiene ninguna pregunta. Ok. Paola. Presente. Ok, cuéntame, ¿qué entendió de lo que yo hablé? ¿O qué le llamó la atención? O dígame 3 cosas que usted podría hacer en quirófano como auxiliar de enfermería. Si el médico está en una cirugía, bueno, antes, cuando entra el médico, cuando se ponerle los guantes, si se le rompe, facilitarles otros. Si necesita un tipo de número de bisturí, se lo doy. Cuando tenga que cuidar a algún paciente, tengo que ver dónde orinan de las mujeres y tanto los hombres, observar el color, cómo tengo que acomodar los cuartos, la ropa y los instrumentales tienen su lugar, no puedo cambiar y tengo que dejar en el lugar que es, porque ya estás... Gracias. Alex Trujillo, 3 cosas que tú tengas que hacer en la sala de operaciones donde están operando. ¿Qué tienes que verificar tú como auxiliar de enfermería? 3 cosas puntuales. ¿Qué mirarías? ¿Cómo se llama? Tener todo listo con sí, que esté que tenga buena, ¿cómo le podría decir? De que esté cargado el oxígeno. Perfecto, una. De que tener todos los implementos listos, como decir gasas, agujas, bisturí, tijeras, guantes. Bueno, equipos. En quirófano se habla de equipos, ¿no? Equipo de abdominal es donde se encuentra toda la ropa
para cubrir al paciente y para vestirse el médico, el ayudante, el anestesiólogo, la instrumentista. Ahí está esto se llama equipo abdominal, no se preocupen porque eso vamos a ver más adelante. Y los equipos, el instrumental son equipos que vienen de 30, 40, 50, 60, hasta 70 y pinzas más, ¿sí? Que se necesita para la intervención. ¿Qué sería? ¿Qué otra cosa? Miramos, a ver si alguien, Leonardo Inguilán, ayúdeme con la respuesta. ¿Qué más? Usted como Lo más importante sería en el quirófano tener una organización de todos los instrumentos. Muy para bien, facilitar. sí, exacto, organización, trabajar con responsabilidad, trabajar en equipo, ¿no es cierto? Y ser una ayuda para el médico, no ser algo que más vas a quirófano y te dicen mejor quédese paradito allí, mire. ¿Por qué? Porque está estresado, porque no sabe cómo se llaman las cosas, porque no le interesa aprender, o porque de la casa viene con problemas, o porque no maneja buenas relaciones con la enfermera. Entonces es muy importante yo tener buenas relaciones con el personal, porque si yo tengo buenas relaciones, la gente me va a ayudar, me va a colaborar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones en otro servicio. Central de esterilización. En todos los hospitales hay centrales de esterilización donde se esterilizan a los equipos, la ropa, todos los insumos materiales y equipos biomédicos que se necesita esterilizar para procedimientos o intervenciones quirúrgicas o procedimientos que se vaya a hacer como, qué sé yo, una curación, un retiro de puntos, hacer una endoscopía, una colonoscopía, etcétera, hacer una cirugía, un apéndice, una vesícula, una cirugía de corazón abierto, etcétera. Entonces, en la central de esterilización es donde se esterilizan todos los equipos. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Comprobación del correcto funcionamiento del material y si no, retirarlo y sustituirlo. El material retirado debe ser catalogado y llevado a reparar según el circuito o protocolo en cada centro. ¿Con esto qué quiere decir? Que en cada sitio donde ustedes o donde está el material, se va a ir colocando el material que va saliendo, como por ejemplo, para que me entiendan, gasas. Estas gasas hoy salieron esterilizadas, se las pone en un contenedor atrás, en la parte de atrás, y van saliendo las antiguas. Y así se va haciendo un protocolo de circuito para que salgan las gasas que estaban con anterior y no se caduquen, ¿ya? Dar parte de todas las incidencias ocurridas en el aparataje instrumental o cualquier otra cosa que surja durante el proceso. Si ustedes ven que, qué sé yo, una pinza está rota, si falta una pinza, si la pinza está floja o lo que suceda. Entonces usted tiene que dar información a la persona que está ahí, que es a la enfermera jefe de ahí, ¿no? Montaje de las cajas y contenedores que albergan el instrumental necesario para cada tipo de intervención. También embalaje individual según las necesidades de cada servicio y conocimiento de las diferentes maneras de embolsar o envolver los equipos. Entonces, hay equipos instrumental como el de traumatología. Este instrumental por lo general viene en cajas metálicas. Entonces, esas cajas igual las vamos a ir colocando en su sitio y por fecha de esterilización. Otras también dice aquí que son embaladas o en forma individual. Depende, a veces necesitan pinzas, qué sé yo, una pinza o una pinza de cortar, una mesen, ¿sí? Para cortar tejido, ¿sí?
o órganos o cortar lo que necesitan, entonces son pinzas que vienen individuales. Por si de pronto, qué sé yo, esa pinza se cayó al piso y solo necesitan una pinza. Entonces, esa pinza ya viene empaquetada sola, individual. Si se cae esa pinza, entonces dice, por favor, présteme otra pinza, una pinza Mesen, entonces ya le pone. Es un ejemplo, ¿sí? Control de material suministrado por casas comerciales, conocimiento del tipo de materiales, el que consta para cuando se necesita, lavado del instrumental según el proceso correcto por cada tipo de material, esterilización del instrumental y material según su composición, conocimiento del método necesario de esterilización en cada caso, así como el correcto uso de autoclaves y otros sistemas utilizados. Almacenaje del correcto material una vez esterilizado y llevar el control de reposiciones. Entonces, estas son algunas actividades, pero son actividades que siempre ustedes van a estar allí, ¿no? Porque van a estar allí preparando el material, empaquetando, lavando el material, contando las cuantas pinzas, porque es necesario también aquí contabilizar las pinzas. Si en una cirugía de apendicectomía se utilizaron 45 pinzas, entonces de quirófano tienen que darle a ustedes 45 pinzas y en la central de esterilización tienen que en el momento que lavan, secan el material y lo esterilizan antes de esterilizar, tienen que contabilizar en el lavado mismo, contabilizar cuántas pinzas a ustedes le entregaron, ¿sí? Si es que faltase algo, usted tiene que informar. Ustedes también se encargan de repartir el material a todos los servicios, como por ejemplo, entregar los equipos, si es que le van a pedir equipos para los diferentes servicios, por ejemplo, de consulta externa, se lleva equipos de curación, equipo de sutura, espejos vaginales, pinzas aro, ¿sí? Se lleva gasas, vendas, torundas, que son unas envolturas en algodón para desinfección. Entonces, todo eso se encarga usted de entregar y registrar. ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí tenemos en la central, perdón, aquí tenemos en la central cómo están los equipos ordenados. Sí, sí, miran, todo está completamente ordenado y el personal que está en la central. ¿Aló? Dígame. Ya ahorita ¿Ya está, se mira? Señores estudiantes, ok. Entonces, ahí están las funciones, el personal como está, es una área que solo puede ingresar, es una área estéril, ¿sí? Que tiene que entrar, la persona que entra tiene que estar con ropa adecuada, cubierta su cabello para que no vayan a caer los equipos, y todos estos equipos son estériles, no puede ingresar mucha gente aquí, solo ingresa una persona la que va a distribuir, o depende del área, ¿no? Si es un área, en este caso como es un área pequeña, ingresa una persona, pero si fuesen centrales de esterilización grandes, ahí tendrían que haber más personas, todo depende del número de camas y cómo sea el hospital. Aquí tenemos las funciones del auxiliar de enfermería en ginecología o centro obstétrico. A ver si me lee alguna de las personas que están. Ginecología y centro obstétrico. Aquí estamos hablando solo de las funciones que usted puede hacer como auxiliar de enfermería. Primera. Recogida y limpieza del instrumental y equipos biomédicos. Apoyo al equipo de trabajo, acompañar al personal de enfermería al momento de ingresar al paciente y recién nacido a otro servicio, vestir y desvestir a la embarazada, cambio de ropa de cama, petición de signos vitales,
mantenimiento de duchas vaginales, apoyo estricto en lactancia materna, proporcionar equipos e insumos cuando su equipo de trabajo lo requiera. Ya, entonces, ¿alguna pregunta? No, Licen. Ya, entonces, ¿está claro lo que usted debe? ¿Perdón? No, ninguna pregunta, profe. ¿Está claro, cierto? Funciones del auxiliar de enfermería en el servicio de radiodiagnóstico, que es lo que usted va a hacer en radiodiagnóstico. Mire que su campo de acción es bastante amplio y en todos los servicios se necesita personal que nos apoye, personal auxiliar. A ver si me lee un caballero, por favor, ¿qué actividades hace en radiodiagnóstico? Yo, profe. Apoyar al personal en la atención a los enfermos. Apoyar en la reparación de chasis radiológicos. Reparación y limpieza de equipos que su jefe le asigne. Mantener el servicio ordenado. Dará indicaciones básicas al usuario en sala de espera en todas aquellas actividades que, sin ser de carácter profesional. Ya, entonces, esto es lo que ustedes casi se repiten las acciones, cambian un poco de acuerdo al servicio donde esté. En todas hay que trabajar con las actividades que me asignen, ¿ya? La enfermera sabe hasta qué punto usted puede cumplir con ciertas funciones y actividades, entonces ella le dice, haga esto, haga esto, haga esto. Si vemos que el auxiliar es una persona más despierta, más pilas, entonces le asignamos más actividades, ¿sí? Y si no, o sea, vemos que tal es igual como una enfermera o como un médico. Le van asignando de acuerdo a la responsabilidad que tenga. Eso no quiere decir que no tenemos todo, sino que hay personas que son como más preguntonas, desean saber más, enséñeme a hacer esto, licenciada, ¿cómo se hace esto? La próxima vez yo quiero hacerlo. Entonces nosotros le vamos enseñando. Todo depende de usted, de cuánto usted quiera aprender. Funciones del auxiliar en el servicio de laboratorio. Realiza limpieza y desinfección del servicio, ¿sí? Mantener en orden los equipos e insumos, apoyo permanente con el equipo de trabajo, informar cualquier novedad que suceda al líder del servicio. Funciones del auxiliar en consulta externa, ¿qué es lo que va a hacer? Localizar y preparar y distribuir historias clínicas a los servicios, procedimientos de preparación del paciente, como son toma de signos vitales, medidas antropométricas, preparar y equipar los consultorios con los equipos que requieran, administración de medicamentos, en este caso sea vía oral, ¿ya? Realizar procedimientos como curaciones, retiro de puntos, circular procedimientos. Estas curaciones, si es que son curaciones pequeñas, o por favor apaguen el micrófono. Silencio, por favor, el micrófono. Curaciones, retiro de puntos, circular procedimientos. ¿Qué entienden como circular procedimientos, chicos? Tal vez dar conocimiento a lo que se va a proceder a hacer. Ya, circular procedimientos quiere decir que usted prepara todo el equipo para realizar una curación, tiene en su coche y le va a ayudar al médico, ¿sí? Le va a apoyar al médico, porque el médico se va a colocar guantes estériles y él no va a poder abrir el equipo de curación, pasar las gasas, colocarle soluciones sobre la herida, acercarle los tachos de infecciosos o comunes.
Entonces necesita que alguien le circule ese procedimiento. Entonces le dicen, por favor, señorita, ayúdeme a circular un procedimiento. Entonces usted ya sabe que tiene que abrirle el equipo de curaciones, que tiene que colocarle soluciones, que tiene que proporcionarle gasas, que tiene que ayudarle ahí en lo que el médico le pida o en lo que el médico necesite. Eso es circular procedimientos. Toma de muestras para laboratorio si es que necesitase, realizar limpieza y desinfección de consultorios y equipos biomédicos, dar charlas educativas y atender emergencias. Dar charlas educativas porque aquí hay gente que en la sala de espera está y una de las funciones suyas también es hablar sobre, recuerden que nosotros también hacemos promoción y prevención de enfermedades, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar charlas sobre las enfermedades que más se dan, como por ejemplo, qué sé yo, dar tuberculosis, dar indicaciones sobre VIH, planificación familiar, métodos anticonceptivos, uso adecuado del condón, de los preservativos, etcétera. ¿Qué más? Higiene, ahorita con esto del COVID, hablar sobre el COVID, hablar sobre las prendas de protección, el uso adecuado de la mascarilla. Entonces, estas charlas hay que darlas nosotros, ¿por qué? Porque en la consulta externa, las personas están ahí esperando su turno. Entonces, se aprovecha mientras la persona está esperando ese turno para dar indicaciones, para dar charlas, ¿sí? Y atender emergencia, en el caso de que un paciente se desmayó, de pronto no desayunó, o es un paciente con diabetes y no desayunó y se desmayó. Entonces ahí tenemos que ayudarle, colocarlo en la camilla y llevarlo rápido a emergencia para que le ayuden allí. De pronto, si un paciente tiene una presión arterial de 180 a 100, entonces decir, bueno, esto no podemos atender aquí en emergencia, en consulta externa hay que llevarlo inmediatamente a emergencia, ¿sí? Supongamos que viene una embarazada y viene con contracciones seguidas y su presión está elevada, entonces yo no puedo hacer nada en consulta externa, yo tengo que llevar ese paciente inmediatamente por emergencia. Y estas y otras actividades que usted tendrá que hacer de acuerdo a las normas que existan en cada servicio de consulta externa donde usted vaya a trabajar. Por eso es importante que cuando usted vaya a trabajar pida el manual de normas que se manejan en cada servicio para que usted las lea y usted sepa cuáles son sus funciones que tiene que cumplir. ¿Qué hacemos en farmacia? Atención al paciente. Mande. Dígame. Una pregunta, o sea que lo que nos está informando ahorita solo sería más o menos como una vista general, porque como Sí. nos dice que cada cual tiene sus normas, entonces pueden incluir o quitar algunas que ya nos está mencionando. Sí, claro, sí. Por ejemplo, hay hospitales que ustedes en consulta externa, hay hospitales que se coloca la historia clínica, se lleva la historia clínica, es la historia clínica física, ¿sí? Y en otros hospitales ya está todo, la historia clínica está virtual. Usted sube los datos al sistema, como en el PRAS, que ya ahí es PRAS, pero el PRAS solo funciona en consulta externa, no funciona en hospitalización. Entonces, en consulta externa usted ya ingresa todos los signos vitales al PRAS, ¿ya? Habrá ese, y habrá en subcentros de salud o en otras instituciones que todavía aún se maneje la historia clínica. O también hay otros hospitales que usted tiene una laptop y en esa laptop usted ya recibe envía la información, inclusive hace su reporte de enfermería, todo ya lo hace en esa laptop. Entonces es diferente ya la situación. Es como, por ejemplo, antes utilizábamos el termómetro de mercurio, ahorita ya no lo utilizamos, ya por las enfermedades que podía causar el mercurio cuando cuando los daños tóxicos que producía. Entonces, ahorita ustedes saben que estamos utilizando ya el termómetro, el infrarrojo, para tomar temperatura corporal. Antes tomábamos la tensión arterial con el tensiómetro Riester, el manual. Ahorita tenemos monitor de signos vitales que solo instalamos
oprimimos un botón y ya tenemos los datos, los signos vitales. Hay muchas cosas que cambian en cada servicio, en cada hospital, pero lo general que estamos viendo es lo general que se ve, lo básico, ¿ya? ¿Sí? Sí, listo, gracias. En cuanto a la farmacia, por ejemplo, aquí en farmacia es necesario manejo de software, porque aquí hay bastantes programas que se manejan para llevar los insumos, o sea, cuántos diclofenac salen, cuántos ingresan, etcétera, todo. Control de caducidad de medicamentos e insumos, realizar limpieza y mantener ordenado el área, colaborar con el equipo de trabajo e informar novedades. Funciones del auxiliar de enfermería en farmacia, suministrar el medicamento. Bueno, ahorita en la actualidad ya hay auxiliares en farmacia también, pero a veces no los hay y pueden trabajar los auxiliares de enfermería como auxiliar de farmacia. Reciben, pero si es que hay auxiliares de farmacia, los contratan, y si no, lo que haya, pero es importante tener conocimiento de todo, nosotros como auxiliares. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo estoy en farmacia, en el momento que yo entrego la receta, yo voy viendo qué medicamentos es lo que yo ingreso, ¿sí? ¿Qué medicamentos es el que me pide el paciente? Yo le estoy dando indicaciones de cómo se usa y cómo se toma el medicamento, cuánto tiempo le va a durar, ¿sí? Algunas recomendaciones al paciente, explicándole con claridad y subrayando si es que el paciente no lo entendiese. En rehabilitación o fisioterapia, limpieza y desinfección limpieza y desinfección de los equipos, perdón. Limpieza y orden del material utilizado en la unidad, apoyar en el equipo de trabajo, controlar las posturas estáticas de los enfermos con supervisión del personal, vestir y desvestir a los pacientes cuando lo requieran. Bueno, entonces, esa es en forma general, las funciones que cada uno de nosotros. Si ustedes ven en todos los servicios, y eso que no hablamos del servicio de nefrología, ¿sí? Del servicio de emergencia, no hablamos de las funciones del personal en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, no hablamos de las funciones de neonatología, pero si ustedes ven, en todas estas áreas se necesita personal auxiliar de enfermería. Si ven que en todas se necesita, es personal que debe estar en los servicios apoyando, ¿ya? En conclusión, es importante tener conocimiento de las funciones que debe realizar en cada uno de los servicios que existan, ya sea en las instituciones públicas, privadas o subcentros, centros de salud, para que usted pueda prestar servicio con calidad, ¿sí? Si yo tengo conocimiento, yo sé qué funciones debo cumplir y hasta dónde yo puedo llegar con mi preparación. No voy a hacer nada más de lo que no esté en capacidad. Si yo no estoy en capacidad, no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna acotación, alguna experiencia? ¿Algo que me digan, chicos? ¿Estamos? Bueno, entonces, para la próxima clase, usted va a investigar 5 funciones. Anote. 5 funciones.
del auxiliar de enfermería en neonatología. Perdón, como dicen. 5 funciones del auxiliar de enfermería en neonatología. 5 funciones en emergencia. ¿En cuál otro servicio nos faltó? 5 en la unidad de cuidados intensivos, o si desea más, puede anotar más. Unidad de cuidados intensivos, 5 en emergencia. El último no se le escuchó, Lisa. 5 en emergencia. 5 en... ¿Aló? Elicen nos dijo neonatología, emergencia y unidad de cuidados intensivos. Hasta ahorita 15, profe. De hecho, compañero, ya son 20. Ya son 20. Bueno, pero último no lo escuché. la última con la segunda ya nos volvió a dictar, dicen. Nos Claro, pidió 2 dijo veces 2 de veces emergencia. emergencia. Para eso ustedes deben estar pilas. Esa es, profe, ayúdenos ahí. Son 15. Yo anoté 15, profe. Sí, Lince, 15 son. 15 está. Neonatología, emergencia y unidad de cuidados intensivos. Así. Sí, 15 están. Me faltó en el servicio de pediatría. A ver, emergencia, unidad de cuidados intensivos, pediatría. ¿Cuál otro servicio? Neonatología. Emergencia. Ese era todo, ¿no? Sí, listo. Listo. Ese es el trabajo que ustedes deben hacer para... lo hacen, lo consultan, lo anotan en el cuaderno nomás, ¿ya? Y el próximo, o sea, de aquí nos vemos el día jueves, ¿no es cierto? Sí. El día jueves, a cualquiera de ustedes yo le pregunto. Y usted tiene que tener una presentación ya hechecita, ¿sí? Con dibujos, con lo que láminas, una PowerPoint, ¿de acuerdo? Con todas estas funciones. ¿Cómo van a ser los trabajos? Las consultas que yo haga, voy a mandar siempre consultas. Y voy
puede ser que le pregunte a 4, la próxima le preguntaré a otros 4, hasta que todos tengan una investigación al final del curso. Deberán presentar, la presentación deberá tener un objetivo que pretende usted. Después tendrá una pequeña introducción, de ahí vendrían las funciones que usted consultó, y al final le va a colocar usted la bibliografía de dónde sacó, o si fue una consulta que usted consultó a una persona, a una enfermera o su pariente que es auxiliar, etcétera. Todo se vale, fotografías, videos, todo lo que usted quiera colocar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Disculpe. Dígame. Una pregunta, profe. ¿La Dígame. investigación tenemos que hacerla en el cuaderno? La hacemos en presentación, porque si yo necesito que alguien me responda de los que estamos, de los 30 o de las personas que estén, yo le pregunto a qué sé yo, a 4 de estas personas, ¿sí? Usted, cada alumno va a hacer la investigación completa de las funciones de emergencia, de cuidados intensivos, todas esta presentación de las 5 funciones en cada servicio, ¿de acuerdo? La resuelve todo el trabajo, pero yo le voy a preguntar a una persona, a uno de ustedes, por ejemplo, a ver, hábleme de la investigación que hizo de las funciones en el servicio de emergencia, del auxiliar de enfermería, del personal auxiliar de enfermería. ¿Sí? Entonces ahí ustedes... Dice, dígame. entonces es decir que hacemos en el cuaderno y hacemos en presentación. No, háganla solo en presentación nomás. Tengan la lista en presentación, ¿ya? Ah, ya, Licen, gracias. Tenga la lista solo en la presentación. Usted tenga la solo lista en presentación, porque, por ejemplo, de los 20 yo le digo el número 25. PowerPoint. Listo. El número 30, listo. Y nada más. ¿Listo? Y luego la compartimos esa investigación para todo el equipo. ¿Entendido? Sí, Licen. Y si no podemos hacer en PowerPoint, podemos así presentar en imágenes, nosotros mismos hablar, como ahorita yo les explico las conclusiones. Como usted quiera. Como usted quiera, ¿ya? Pero si me expone así, tiene que darme la presentación, porque yo tengo que subirla como ayuda para los demás, para que la tengan. O si no, también puede hablar así, porque esta es una investigación de todos, ¿ya? El examen ha de salir 1 o 2 preguntas de esos trabajos de investigación. Entonces deben tenerlos todos, no va a haber inconveniente. Las funciones van a ser iguales para todos. O sea, puede ser que diga, en emergencia, como auxiliar de enfermería, yo tengo que tomar signos vitales. Igual, toma signos vitales en emergencia, toma signos vitales en qué sé yo, en UCI, pero en UCI en cambio toma con monitor, toma signos vitales en ginecología, en pediatría, toma nomás signos vitales. Aseo y desinfección de los equipos va a ser en todos los servicios, ¿no es cierto? Listo. Bueno, ahí quiero ver sus habilidades en consulta y en investigación. Una pregunta. ¿Hay que subir de ver a la plataforma o no? No, no le sube. Solo yo me encargo de subirla después. Disculpe, buenas noches. Una consulta. ¿Podría repetir nuevamente lo que estaba diciendo antes de cómo armar el trabajo sobre los objetivos, la introducción y la información? Todos los trabajos que ustedes van a presentar, todos los trabajos que yo le asigne, los trabajos va a ser primero el tema, claro, el tema que se va a investigar, el tema que se da. 2 objetivos que usted persigue al hacer ese trabajo, o cuál es mi objetivo.
Mi objetivo es que ustedes definan o conozcan cuáles son las funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende usted? Objetivos, de ahí una introducción, de ahí va el desarrollo del tema, ¿sí? Va definición de lo que, definición, y de ahí el desarrollo del tema. Desarrollo, de ahí va conclusiones, de ahí va la bibliografía. Este sistema es lo que usted va a desarrollar de aquí en adelante los trabajos. Tienen que tener esta secuencia. Las presentaciones, no quiero con cosas que salgan muñequitos, cosas, solo láminas que representen y no van pasando las diapositivas simples, ¿ya? Así como en este sistema como le estoy presentando yo. No con sonidos, con eso no, porque distrae la concentración. Como forma de presentar los trabajos, entonces en esta secuencia usted va a presentar los trabajos, ¿ya? En esta secuencia. Otra cosa, es preferible que trabajemos en, ¿cómo quieren ustedes? ¿Trabajar en grupo o hacer los trabajos en forma individual? Creo que sería mejor el grupo para conllevarnos mejor. ¿Están de acuerdo los demás? Porque algunas personas me dijeron en el otro curso que terminamos que era mejor individual porque no tenían como reunirse, que a veces al uno le decían que haga alguna cosa, no hacía y que terminaba haciendo la otra compañera. En el momento de presentar el trabajo no estaba el compañero, tenía que leer el otro. Entonces, si es que va a haber responsabilidad por parte de ustedes, entonces vamos a armar grupitos pequeños nomás de 3 personas, ¿sí? Para ir haciendo los trabajos que se les vaya asignando. Y los que sea de consulta son individuales, tienen que hacerlos individuales. Y a veces son trabajos de grupo, ¿de acuerdo? ¿Quedamos todos o hacemos individual? Individual. Yo digo individual. De mi parte. Individual. Sería mejor individual. Bueno, como ustedes quieran, entonces enviaremos el trabajo individual. Y ese hay que subirlo a la plataforma igual y vamos a ir haciendo. Como son bastantes ustedes, no puedo ir mandarles a todo un trabajo, sino que voy mandando por partes, ¿ya? A los 5 grupos vamos exponiendo, luego seguimos mandando a otro grupo, luego mandamos a otro grupo para que al final todos tengan una calificación. ¿De acuerdo? Sí, listo. Sí, listo. Ya, entonces está claro con esto y ahora pasamos al siguiente tema. ¿Ya miramos ética profesional y bioseguridad del auxiliar? No, no. No, listo. No. Bueno, entonces vamos a ver ética profesional y bioseguridad del auxiliar de enfermería.
El auxiliar de enfermería cumple con un rol fundamental en el ámbito de la salud. Por eso su labor implica una serie de principios éticos y morales. Profe, no está la pantalla. Estoy compartiendo, profe. No está compartiendo la pantalla. Muy bien, están despiertos, eso me parece muy bien. Ahí está. A ver. A ver por aquí. A ver, Steven, léame por favor la primera parte. Claro. Objetivo. Respetar los derechos humanos, manteniendo una conducta honesta y leal en el cuidado de las personas. 2. Proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando cuidados de enfermería libre de riesgos. Usted mismo siga la introducción. Introducción. El auxiliar de enfermería, como miembro del equipo de salud, ya sea de una institución pública o privada, debe hacer promoción y prevención de enfermedades. Como todo profesional, debe realizar sus tareas de modo comprometido, en forma responsable y auténtica. El auxiliar de enfermería debe adecuarse a los principios éticos y médicos que preservan los derechos del paciente. De este modo, debe presentar la historia clínica del paciente y guardar el secreto profesional. Como su trabajo implica el trabajo como seres humanos y muchas veces con serios problemas de salud, su servicio debe ser atento, ofreciendo un trato ameno y cordial. Perdón, si es que no se ve muy bien. El auxiliar de enfermería debe adecuarse y someterse a los deberes y normas legales propios de la institución donde presta sus servicios. Entonces, de aquí, de esta introducción, ¿qué rescatamos? Que el auxiliar debe realizar sus tareas de modo comprometido, en forma responsable y auténtica, de una forma legal, ¿no? Sin alterar, qué sé yo, los datos de signos vitales, inventárselas. A veces se le dice que mida la diuresis horaria y se queda dormido y luego la orina de las 5 horas la divide para las, qué sé yo, las 5 horas que no midió, que le tocaba cada hora, mide y eso no es legal, ¿sí? Es importante que el trabajo mismo del auxiliar y de todo el personal nos trae a nosotros, nos trae serios problemas. Porque hay pacientes que vienen con diferentes, no problemas, a nosotros no, hay que tener mucho cuidado para evitar los problemas, porque hay pacientes que vienen con diferentes patologías, ¿sí? Hay pacientes que vienen con hipertensión arterial, otros vienen con diabetes, otros vienen con ¿qué más dolores a venir al hospital? Con fracturas, ¿con qué más? Con accidentes. Entonces nosotros tenemos que ofrecer, vienen los pacientes con diarrea, los niños chiquitos vienen intoxicados, con alergias, con infecciones respiratorias, y nosotros a todo ese tipo de personas que vienen, nosotros debemos ofrecer un trato un trato ameno y cordial, y hacer las cosas adecuadamente, ¿sí? Y es muy importante que aquí también nosotros tenemos que saber respetar los derechos y saber los derechos que tiene el paciente, porque a veces nosotros violamos los derechos de los pacientes, ¿sí? Llega, le decimos, siéntese aquí, póngase aquí, deme el brazo, y muévase que estoy deprisa o no estoy para usted, o a veces le dice el paciente, ¿y qué va a pasar conmigo? No, yo no sé, vaya, pregúntele al médico o espere que el médico venga. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ser totalmente diferentes. Ya vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos, entonces, como ustedes ya saben qué es lo que sus cualidades como auxiliar que debe tener, ¿sí?
Ahora sí vamos a hablar de los derechos. ¿Cuáles son los derechos del paciente? Y eso está dentro de la Constitución de la República, que usted tiene, los pacientes tenemos derechos. En el momento que nos convertimos en paciente tenemos derechos y también obligaciones. Derechos, una atención oportuna, dice, con respeto, con cortesía y sin ninguna discriminación. En el momento que va el paciente a recibir atención, debemos ser cordiales, respetuosos y tratarlos a todos por igual. No es que si este es indígena, si este es, esta señora se la ve que es de dinero, esta otra se la ve que es pobre, entonces hay que tratarla como de acuerdo a lo como vengan, ¿sí? Entonces, no hay ningún tipo de discriminación, sea el tipo de etnia, indígena, shuar, mestiza, sea blanca, sea rubia, la atención para todos va a ser por igual, ¿sí? Confidencialidad sobre su tratamiento. ¿A qué se refiere confidencialidad, chicos? Que no debemos Que no debemos de andar nos divulgando confíen los nosotros. tratamientos de los pacientes. Exacto, el tratamiento, el diagnóstico. Usted no tiene derecho a informar a nadie, ¿sí? Así sea su mamá, su papá, su hermana, su enamorado, que le pregunte, ¿y qué diagnóstico tiene esa persona? ¿Y por qué recibe ese tratamiento? No, usted, eso se guarda completa confidencialidad, se queda entre usted y el paciente. En el momento que yo, por ejemplo, el paciente tiene un diagnóstico de VIH y yo como auxiliar le voy a entregar el turno a mi otro compañero, ¿sí? Entonces, no voy a hablar duro. Si le voy a decir, tengo que decirle que no me esté escuchando, ni el paciente, ni nadie. Le puedo decir que hay que tener cuidado con el paciente, ¿sí? Pero nada más. No le voy a decir es que ese paciente tiene VIH, tendrás cuidado que te vas a infectar, porque ustedes recuerden que todo paciente que está en el hospital es potencialmente infeccioso hasta que no se demuestre lo contrario, quiere decir hasta que no le hagan los exámenes. Por lo tanto, con todo paciente que ingresa, yo tengo que tener las normas de bioseguridad y utilizar las prendas de protección, el lavado de manos, guantes, con el paciente que esté bajo mi cuidado. Entonces, si es que tiene ese paciente, una es que yo como compañera le diga en una forma prudente a mi compañero. O a su vez decirle, por favor, revisa la historia clínica y nada más. Porque la obligación de nosotros también es revisar la historia clínica. O sea, yo tengo que revisar la historia clínica, tengo que abrir la historia clínica, tengo que ver diagnóstico, ¿ya? Pero eso se queda conmigo. O sea, yo no tengo por qué andar divulgando ni diciendo este tipo de medicación o a veces, este se contagió porque ¿por dónde andaría teniendo relaciones? O a este le pegaron porque siempre anda tomando. No, usted no tiene que hacer ningún tipo de comentarios, ¿ya? Solo se guarda confidencialidad en su tratamiento, en su diagnóstico, en la cirugía, en todo lo que usted vea. Usted ve, calle y nada más, porque los pacientes tienen derecho. Y si el paciente sabe que usted divulgó el tratamiento o divulgó su diagnóstico, el paciente tranquilamente le puede seguir juicio, ¿sí? Y igual, a usted tampoco le gustaría que vaya con diagnóstico mi papá, mi mamá o mi hermano y sepa que tiene VIH y que luego todo el mundo se dé cuenta que tiene VIH. Entonces, o hepatitis B, o la enfermedad que sea, o sífilis, o qué sé yo, cáncer, o cualquier tipo de enfermedad. O sea, solo le compete al paciente o a los familiares, pero de ahí a nadie más tiene derecho a saber, ¿ya? Recibir información sobre su diagnóstico y tratamiento. El paciente tiene derecho a que le expliquen
qué diagnóstico tiene, cuál es el tratamiento que va a recibir, si ese tratamiento es bueno, si le trae efectos secundarios. Todo tiene que explicarle. ¿Quién le va a explicar esto? El diagnóstico y el tratamiento, ¿quién explica? Perfecto, El doctor. El médico, no usted, que no va a estar explicando, ¿sí? Hay diagnósticos que son fáciles, como por ejemplo, usted tiene tuberculosis, pero por lo general el diagnóstico siempre le explica al médico y el tratamiento. Usted puede ayudar es con las medidas de prevención, cómo puede evitar la transmisibilidad o evitar que otras personas se contagien. Hablarles sobre la alimentación, sobre el ejercicio, sobre las consultas, lo importante que es que usted venga a la consulta cada mes, etcétera, ¿no? Elegir si acepta o declina el tratamiento del médico. Entonces el paciente él dice, sí, ¿sabe qué? Yo voy a seguir con el tratamiento. O dice el paciente, no, yo no deseo ese tratamiento. Prefiero morirme, pero yo no tomo ese medicamento o no me hago las quimioterapias o las radioterapias, etcétera. Entonces el paciente también puede decidir, ¿ya? En ambas circunstancias se deberá informar al paciente sobre las consecuencias. Decida si acepta o no, pero hay que explicarle los beneficios que puede causar si el paciente hace el tratamiento o los beneficios si no lo hace. No hay beneficio, ¿no? Lo que le perjudica. ¿Qué más? ¿Qué más otro derecho? Síganme leyendo, por favor, otro compañero. A ver, ¿quién? A ver, por favor, ¿quién más? A ver, Paola Robles. Soy yo, Diego Pérez. Vas a no Con puedo cambiar. Paola Robles, sí, porque está con Paola Robles y eres tú. Lo que pasa es que no puedo cambiarle el nombre porque es una cuenta institucional. Entonces Ok, no. ok, listo, entonces. Por favor, léame. Ya. Proporcionar información sobre su enfermedad. Autorizar a un familiar a solicitar información sobre su tratamiento en caso que el paciente mismo no lo pueda hacer. Preguntar si no entiende las instrucciones y procedimientos en su tratamiento. Solicitar que le alivien el dolor. Tomar únicamente medicamentos o bebidas indicadas por el médico. Ayudar a controlar ruidos y número de visitas en su habitación. Respetar al personal y a los bienes de las instituciones. Ya, entonces, ¿para qué sirven los derechos? ¿Para qué le sirve a usted saber los derechos que tiene el paciente? Para así en un futuro no tener problemas. Exacto, para que usted conozca que el paciente puede hacerlo, ¿sí? O sea, dice el paciente, ¿sabe qué? Yo necesito que el médico me explique el diagnóstico, qué es lo que en realidad tengo. Y usted le dice, no, ¿acaso usted es médico? ¿Acaso esto? No. Entonces usted ya dice, no, es un derecho del paciente y hay que respetar ese derecho. Entonces, doctor, tenga la bondad, la gentileza para que le explique qué es el diagnóstico que tiene el paciente. ¿Sí? También él tiene derecho a que si no entiende una, dos o tres veces cómo tomar el medicamento, nosotros, tanto usted como la enfermera, debemos explicarle una, dos, tres veces. El medicamento se va a tomar de la siguiente forma, ¿sí? Va a tomar con un vaso de agua, va a tomar a las 8 de la noche, este no va a tomar en la mañana, sino en la noche. Entonces, explicarle claramente. ¿Por qué? Porque él tiene derecho. Usted no le puede decir, no, vaya, dígale a su familiar que le explique. Ya le explicó el doctor, no entiende. No, no, no. Usted tiene que explicarle las veces que sean necesarias porque el paciente tiene derecho, ¿sí? Y si tiene derecho, él puede denunciarle a usted que usted no le ha explicado, o que el médico no le explicó, o que la enfermera lo maltrató, etcétera. Entonces,
necesito yo conocer esos derechos para yo respetar esos derechos, ¿sí? Y saber que yo tengo que tener cuidado porque son derechos de los pacientes. Ahorita vamos a hablar de lo que es ética, ¿sí? Entonces ya hablamos de los derechos que tiene el paciente y ahorita vamos a hablar de lo que es la ética. La ética nos sirve como guía para la toma de decisiones con el objetivo de brindar los cuidados que rijan que rijan en valores y en derechos hacia los pacientes, ¿sí? ¿Qué es otro compañero que me lea por favor la ética? ¿Qué es? La palabra La ética es una... Esto significa costumbre, hábito o carácter. La ética es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los juicios de valor, aplicables a bien o al mal. La ética es una disciplina... Entonces, dice, la ética es una ciencia que tiene por objetivo el estudio de los juicios de valor aplicados al bien o al mal. Ética, ¿sí? ¿Qué también voy a hacer las cosas? ¿Cómo las voy a hacer las cosas? ¿Voy a causar daño al tomar un signo vital sin que el tensiómetro funcione? ¿O que yo tome la respiración sin tener reloj? ¿Que me invente? ¿Sí? Eso es la ética, juicio de valor, hacer el bien, ¿sí? ¿Qué más dice? La ética es una disciplina normativa. Su propósito último es definir y establecer normas y reglas de conducta que postulan deberes que la persona debe cumplir. Ahora sí, aquí tenemos los principios éticos. Tenemos el principio del bien, ¿sí? El principio del bien dice, haz el bien y evita el mal. Es el principio ético natural del ser humano y es en el que contiene todos los demás principios. A ver, ¿cuál sería un principio del bien? Haz el bien y evita el mal. ¿Cuál sería un principio del bien? De lo que hemos visto en cuanto a las funciones de las auxiliares en los diferentes servicios. Felicitar a una persona, las personas si no entienden 2 o 3 veces, hacerlo con paciencia, sin juzgarlo tampoco a la persona. Sí. Haz el bien y evita el mal. Un ejemplo claro, por ejemplo, haz el bien. Cuando yo tomo la presión arterial, ¿sí? Yo sé que los valores normales son 120/80, pero yo no escucho, yo no quiero quedar en ridículo con la licenciada, ¿sí? Yo quiero decirle que sí he tomado. Y yo voy y le digo, sí tiene 120/80. Y es falso porque yo no escuché la presión arterial, ¿ya? Entonces no estoy cumpliendo con el principio del bien, ¿sí? Me estoy inventando. Entonces nosotros tenemos que ser éticos, tener juicio de valores, ¿sí? Basados en normas, para hacer las cosas siempre bien, así sepa que me van a hablar, así sepa que me van a regañar, yo tengo que hacer las cosas correctamente, ¿sí? En todo lo que usted haga. Si se equivocó, si contaminó el equipo, si rompió la jeringuilla, si contaminó la aguja, lo que se presente, lo que sea, usted tiene que aprender a reconocer, ¿sí? Por eso es un principio del bien. O sea, en todo, este principio rige para todo, en todo lo que usted haga, no solamente lo que haga en el hospital, sino también en su casa, tener buenos principios. ¿Alguien me decía algo?
Vamos, el principio del bien. ¿Quién me lee el principio de la vida? El principio de la vida, el más importante derecho del ser humano es el soporte de los demás derechos humanos. Artículo 3, Declaración Universal de los Derechos Humanos. El principio de la vida. A ver si alguien me ayuda con un ejemplo. ¿Nosotros podemos quitar la vida a una persona? No. No, No, ¿es cierto? ¿Podemos atentar contra la vida? No. Tampoco, no. Tampoco. Entonces, si se hay muchas cosas que nosotros podemos interrumpir, como por ejemplo, a veces nos preguntan, ¿y qué pastillas son buenas para abortar? Ahí estamos quitando la vida a una persona. No tenemos que colaborar, ¿no es cierto?, en eso. Otra de los principios de la vida es que a un adulto mayor no le ponga yo el oxígeno, ¿sí? Porque me quedé dormido, porque el paciente estaba muy irritable, el paciente se retiraba cada rato el oxígeno y el paciente se descompensó y murió, ¿ya? Entonces no estamos cumpliendo con y en todo el principio de la vida, al no dar el tratamiento, al olvidarnos de dar la medicación, al descuidarnos de ese paciente, al que no reciba atención oportuna, llegue ese paciente con un accidente, con un politraumatismo, que tuvo un accidente automovilístico y no se lo atiende rápido. Entonces aquí dice el principio de la vida, tener en cuenta el principio de la vida, siempre, por eso nosotros luchamos. Llega un paciente al hospital y todo el mundo lucha porque ese paciente tenga vida, salga bien del hospital y no llegue con vida y luego resulta que murió. Ya si murió es por otras cuestiones, pero que el personal, todo el equipo hizo lo posible porque el paciente salga con vida, se recupere, ¿sí? Es el principio de la vida. El principio de la dignidad. Otra persona, por favor, me lee. El principio de la dignidad. Toda persona tiene valor por sí misma. Dignidad es el sinónimo de grandeza, importancia, valor, merecimiento y buena reputación. Entonces, la dignidad tiene un valor por sí mismo, ¿sí? Un ejemplo de dignidad. ¿Quién me da un ejemplo? Cuando realizamos bien una curación o algún trabajo. No, dignidad es lo que el paciente, hay que respetar la dignidad, la importancia, darle un valor a esa persona y también a nosotros mismos, ¿sí? Una buena reputación, el principio de la dignidad, una buena reputación de usted como persona. Una persona, un empleado de una institución podrá andar borracho en la calle y quedarse dormido? No. No, ¿no es cierto? O qué sé yo, una enfermera o un auxiliar o un médico va a andar en una casa de prostitución. Bueno, a no ser de que esté haciendo investigación, que podría ser que está haciendo alguna investigación, que podría hacer, ¿no? Pero no, pues no podemos nosotros como personales de salud andar haciendo problemas. O yo como personal de salud andar con un cuchillo. No, pues no puedo hacer eso. Yo tengo que tener una buena reputación.
No puedo tampoco en la calle ponerme a hacer problema, a pelear en la calle con otra persona y a gritarle palabras soeces. No, o sea, es un principio de dignidad, de buena reputación, de cuidado, de tener un valor, de quererme yo mismo, ¿sí? Debo conservar ese principio de dignidad, ¿sí? ¿Se imaginan un médico borracho dormido en la calle? ¿Han visto? Sí. ¿Se han visto borracho o médico en la calle? Yo No, sí. no, Liz. No, No, no. nadie. No, Lice. No, Médico nadie. borracho, sí, dormido, no. Bueno, en las casas sí se emborrachan y toman, y los auxiliares también, y ustedes también, pero nosotros nos guardamos cierta postura, vamos a la casa, nos tomamos un traguito o una fiesta, pero un trago y se va con mucho cuidado, ¿no? Solamente que no van con uniforme, listo. No, mentira. Bueno, eso, con el uniforme es prohibido, pues. Usted no puede estar con el uniforme, uy, no, ni imaginarme. Y es que no veo a un auxiliar que esté así. No he visto yo en mis años, ni a una enfermera tampoco esté por ahí borracha tomando, no. Entonces la dignidad se refiere a la importancia que tiene toda persona por el hecho mismo de ser un humano, ¿ya? Entonces todos tenemos valor, tenemos dignidad y no tenemos que sentirnos inferiores, ¿no? El principio de la igualdad. Por favor. El principio de la igualdad. Todos somos fundamentalmente iguales. Nadie vale más que nadie. Nadie vale menos que nadie. En la Declaración de los Derechos Humanos dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ya. Entonces, la igualdad. Nadie aquí vale más que nadie. Así tengas el dinero que tengas, lo que tengas, eso le sirve a cada quien, ¿no? Pero nadie vale más que nadie. Decir, no, es que ese no vale mucho. Él viene con esas chanclas, atendámosle como pueda. Y viene otra señora con las llaves en la mano y dice, no, pues a esa señora sí hay que atenderla bien. Buena silla, el doctor viene a atenderle rápido, usted le toma rápido los signos vitales y le atienden rápido. En cambio, si viene otra persona de bajos recursos, no hacemos lo mismo. Y eso no está bien. Ahí va el principio de la igualdad. Por lo tanto, todos tenemos derecho, todos tenemos deberes y todos necesitamos que nos atienden de la misma forma que atendemos a una persona, atendemos a los demás. ¿Esto se ha mirado en los hospitales? Quizá una experiencia por parte de ustedes. ¿Lo han visto, lo han sentido, lo han palpado? Sí, Liz. Sí. Por ejemplo, en mi caso, mi madre es auxiliar igualmente en el Hospital Eugenio Espejo y vemos cómo los pacientes, como las personas se conllevan, se tratan bien mutuamente, no discriminan por ningún lado. Yo digo que hacia los pacientes, cuando van a atenderles. Claro, cuando se les presentan, les preguntan cuando hicieron su deposición, cosas así, lo hacen con su debido de respeto, sin ningún Muy bien, prejuicio. entonces el principio de la igualdad, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Todos los seres humanos nacemos libres, en igualdad, en dignidad y en derechos. Todos tenemos los mismos derechos, aplican para todos. El principio de la libertad, la persona por naturaleza en su ser libre y goza de su libertad, ¿no? Nadie puede estar secuestrado, ¿sí? O encerrado, nadie, ¿sí? Es el principio de la libertad. Si es que eso se da, están violando sus derechos y eso es penado. Pues nadie tiene por qué encerrar a las personas, ¿ya?
El principio de la solidaridad se refiere a la disposición de los seres humanos a prestarse ayuda y apoyo y ayuda mutua, ¿no es cierto? Todos los seres humanos necesitamos de todos. Necesitamos del que vende las verduras, del que vende las frutas, la gente necesita de nuestros servicios, que le atendamos bien en el hospital, que le tomemos los signos vitales. Vuelta, nosotros necesitamos que, qué sé yo, nos ayude en caso de una enfermedad, nos ayude el médico. Todos vivimos en comunidad y necesitamos de todos. ¿O alguien puede vivir sin necesitar del otro? No, Lisa. Todos necesitamos, ¿no? Necesitamos de los vecinos, necesitamos de los amigos, necesitamos del que vende la leche, del que vende el gas, etc. Entonces, y también nosotros tenemos que ayudar a las personas. Si está en nuestra posibilidad de ayudar, vamos a ayudar. Y si no, pues no podemos, a medida de que podamos ayudar a otras personas. Eso se refiere a ética. Ahora vamos a hablar de bioseguridad del auxiliar de enfermería. Creo que nos quedan 20 minutos y con esto terminamos. ¿Qué es bioseguridad? Conjunto de medidas y normas preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. ¿Qué es un riesgo biológico? Son transmitidos por contacto directo de piel y mucosas conteniendo microorganismos. Es un riesgo biológico. Por ejemplo, un paciente que vaya, qué sé yo, con hepatitis, ¿sí? Un paciente que vaya con meningitis, un paciente que vaya con tuberculosis, nos pueden transmitir la infección, ya sea por vía respiratoria, por contacto, pueden transmitir los microorganismos. Ese es un riesgo biológico y ese riesgo biológico nosotros tenemos que conocerlo para utilizar nuestras prendas de protección, nuestros EPP, equipos, prendas de protección. Ejemplo de contaminantes biológicos pueden ser transmitidos por virus, el SIDA, rabia, hepatitis B, las gripes. Pueden ser transmitidos por bacterias como el carbunco, tétanos, tuberculosis. Estas son enfermedades que son producidas por bacterias y que pueden transmitirnos. Protozoos, amebiasis y toxoplasmosis, hongos, candidiasis, fiebre de atleta, histoplasmosis y por gusanos, anquilostomiasis. Estas son enfermedades que hay en los hospitales y que son las diferentes formas de transmisión y que son riesgos biológicos que puedo yo, si no tengo las medidas adecuadas, como una buena higiene de manos, utilización de guantes, de manejo cuando voy a tener contacto con fluidos corporales, sangre, mocos, secreciones, o de pronto no. Bueno, ahorita lo bueno es que ya utilizamos la mascarilla, es una prenda de protección permanente, le llamo yo así. Entonces no hay necesidad, pero a veces, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, yo necesito utilizar una mascarilla N95 para protegerme. Esos son riesgos biológicos. Vamos, el personal de enfermería está expuesto a diferentes riesgos biológicos por contacto directo o indirecto, permanente o temporal, con material orgánico proveniente de la atención del paciente. Entonces, eso era lo que yo les explicaba, que hay que tener mucho cuidado con los pacientes, ¿sí? En el manejo ya tenga contacto directo con él, que le coja la mano, le tome las muestras, ya sea tengo que recoger muestras de posición o muestras de orina, o a veces tengo que muestras de secreción, esputo. Entonces yo tengo que tener las medidas de protección para evitar algún contagio. Y el lavado de manos para evitar que yo transmita esa enfermedad a otras personas. Vías de entrada de los agentes biológicos puede ser por vía respiratoria,
por vía cutánea, por la piel, puede ser que no me lave las manos por vía digestiva, puede ser por vía parentelar, al pincharme con una aguja, otros puede ser por vía visual, ocular o también por el cordón. Entonces, como aquí hay secreción, fluidos, yo siempre tengo que tener las medidas de precaución. Y la medida que no debe faltar nunca, siempre ustedes tienen que hacer lavado de manos, antes y después del contacto con el paciente, al realizar algún procedimiento, al recoger una muestra de secreción, todo eso voy a utilizar guantes, ¿ya? Aquí, ¿cuáles son las prendas de protección? Prendas de protección que son conocidas por ustedes. Aquí tenemos una mascarilla quirúrgica, ¿sí? Tenemos guantes y tenemos batas si es necesario. La mascarilla quirúrgica debemos utilizarla 6 horas como máximo la jornada de trabajo. Si esta se llenase de estornuda, suda o está o alguna, bueno, a ver, esta mascarilla usted la va a utilizar de 6 a 8 horas, pero si esta mascarilla se moja por sudor, hay que retirarla. Si usted estornuda, hay que retirar esta mascarilla, ¿sí? No la puedo tener esta mascarilla 1, 2 o 3 días, no. Esta mascarilla solo dura la jornada de trabajo que usted pase en la institución. Y si es que sucede cualquier otra cosa, usted tiene que cambiarse de mascarilla. En el caso de nosotros, cuando vamos a hacer las prácticas, nos toca llevar nuestras mascarillas. O a veces nos regala la institución, pero por seguridad yo también tengo que llevar las mías para cambiarme cuando sea necesario. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí el riesgo biológico? ¿Compañeros, chicos? Sí, dije. Ok. Vamos a los riesgos físicos. El riesgo físico. Un riesgo físico es un agente, factor o circunstancia que puede causar daño con o sin contacto. Los riesgos físicos incluyen riesgos ergonómicos, radiación, estrés por calor y frío, riesgos de vibración y riesgos de ruido. Aquí les puse yo una lámina con el riesgo físico. Un riesgo físico puede ser el ruido, es por eso que en los hospitales, si ustedes ven, no hay ruidos. La iluminación tiene que ser adecuada para que usted no esté forzando a su vista o no vea dónde están ubicados los equipos o los insumos que necesite. La temperatura tiene que ser adecuada. Si hay mucho calor, va a haber estrés. Usted no va a poder trabajar adecuadamente. Vibraciones, si hay vibraciones, algo que suena o que vibra, es molestia, ese es un riesgo físico, ¿ya? Y radiaciones, como por ejemplo en rayos X, que se utiliza al hacer las radiografías y tomografías y otros exámenes que se hacen. Esos son ejemplos de ruidos que pueden causar molestias y con el tiempo problemas a usted. Por ejemplo, si hay mucho ruido con el tiempo, va a causar sordera, ¿ya? Entonces tiene que ser un ruido adecuado. Por eso no siente ruidos usted en los hospitales y hay rótulos que dice silencio, ¿sí? Las sillas que nosotros tenemos tienen que ser sillas adecuadas para que nuestra columna esté recta, ¿sí? ¿Qué más? En el momento de usar la computadora, el mouse, ya ahorita ya es ergonómico para evitar daños en la muñeca o el túnel carpiano, ¿sí? Los pisos tienen que ser completamente planos, que no haya rupturas, que el piso esté mojado porque usted puede caerse, ¿sí? Deben haber rótulos, señaléticas para evitar daños que puedan ocasionar problemas con sus brazos, con sus piernas, con su columna, con la visión, con
oídos, todo hay que tener cuidado. Esos son esos son riesgos físicos, ¿sí? Lo que usted exige o lo que debe haber en los hospitales es que no debe haber ruido, porque va a entorpecer su trabajo. Tiene que haber buena iluminación, el ambiente tiene que ser adecuado y esto lo proporciona ¿quién? La institución. Y hay comités que están, velan por la seguridad de nosotros, ¿ya? Para que nosotros estemos bien y podamos trabajar y no tengamos complicaciones. Tenemos los agentes químicos, son productos tóxicos que tienen que pasar una serie de procesos metabólicos en el organismo para que pueda hablarse de intoxicación. La regla de ADAME, absorción, tiene que ese agente químico ingresar al organismo, absorberse, distribuirse o transporte, tiene que haber una acumulación o localización, tiene que metabolizarse o biotransformarse y una eliminación. Ahí hablamos de un producto tóxico que ha causado daño en nuestro cuerpo. Por ejemplo, efectos de un agente químico es que en la persona va a haber irritaciones, sensaciones de alergia, como por ejemplo el hipoclorito. Produce estas molestias en las personas que son alérgicas, daños sobre diversos órganos, malformaciones congénitas, mutaciones y cáncer. Las personas que están expuestas en rayos X, porque ellos manejan muchos agentes químicos para realizar los diferentes procedimientos. También eczema alérgico profesional es uno de los procesos más frecuentes entre los profesionales que utilizan reactivos químicos. Y con eso justito terminamos. Faltan 9 minutos y hemos terminado lo que estaba programado hasta hoy. Entonces, hablamos de los riesgos físicos, de los riesgos químicos y de los riesgos, ¿cuáles más? Biológicos, ¿no es cierto? Estos 3 riesgos es necesario conocerlos para que usted evite o maneje prendas de protección, para que usted esté en la medida de lo posible, esté con salud, esté sano, porque a la institución no le interesa que usted se contagie de tuberculosis o se contagie de hepatitis o de VIH o tenga problemas de la columna por malas posturas o por estar sometido a mucho ruido usted le afectó el oído o porque no había mucha iluminación, usted tuvo daño a nivel de la vista, no puede mirar bien. Entonces, todos estos riesgos es necesario conocerlos para evitarlos y que usted tenga salud, porque usted es la persona que va a trabajar. Necesitamos que los profesionales o el personal auxiliar esté bien, porque si está enfermo, ¿cómo va a poder trabajar? ¿Sí? Si está con un problema de columna, ¿qué vamos a hacer? No va a poder hacer tendidos de cama, no va a poder ayudar a transportar a los pacientes. Si usted se contagia de alguna enfermedad, tienen que darle reposo 8 días y ya tenemos una persona que falta en la institución. Entonces, el profesional debe estar en las mejores condiciones y la institución tiene que ofrecerle el medio o el área donde va a trabajar que sea adecuada para evitar riesgos, diferentes riesgos que usted puede tener. Y usted también tiene que, tanto la institución como usted, la institución tiene que proveerle, por ejemplo, de las prendas de protección, tiene que proveerle a usted para evitar que se contagie de enfermedades. Tiene que proveerle jabón, toallas para que usted se esté lavando las manos. Tiene que ofertarle una buena silla, una buena computadora, una buena silla de ruedas, ¿sí? Para que usted pueda transportar los pacientes, etc. ¿Alguna pregunta?
Escucho preguntas. ¿Está claro? Sí. Bueno, en el examen hemos de ver si es verdad que me entendieron o no. Bueno, entonces quedamos hasta ahí y nos vemos el día jueves. Jueves. Si Dios nos permite, y para el jueves ustedes deben tener el trabajo que se le asignó de investigación. ¿Para cuándo se examen eso? Para el día jueves es. ¿Pero del tema de este día o de la investigación? El tema de investigación. Ah, ya. Ese es súper fácil. No es más que ingresen a Google y ahí les tiene todo, hasta con videos. ¿Ya? Entonces, señores estudiantes, fue un placer estar con ustedes y nos vemos mediante, si Dios nos permite, el día jueves. ¿De acuerdo? Pasen muy bien y descansen y no se olviden, por favor, utilizar la mascarilla, no estar en lugares reunidos con varias gente, salgan únicamente donde tienen que salir y no se expongan, por favor. Nos vemos. Cuídense mucho. Ya, profe, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Ya, Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Licen. Muchas gracias. Gracias, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana, Alicia. Muchas gracias. Hasta mañana, Licen. Muchas Hasta gracias. mañana. Descansen. Hasta mañana. Bye. Profe.